Buenas noches, amigos. Ya comienza Pro Democracia y como es habitual, estamos frente a ustedes Henry Blanco y un servidor, Luis de Camps. Hoy Henry y yo vamos a conversar sobre el financiamiento de los partidos y las candidaturas de cara a los procesos electorales. Pero esa conversación la desarrollaremos luego de los siguientes mensajes. Juntos hemos trabajado y hemos crecido. Hemos enseñado y también hemos aprendido. Hemos sembrado, cosechado y construido. Hoy, República Dominicana es un ejemplo para toda la región. Un país lleno de oportunidades con un futuro brillante. Visita www.grandeslogros.do y conoce lo que juntos hemos logrado. Gobierno de la República Dominicana. Aquí hay futuro. Gracias por continuar con Pro Democracia. Tal y como habíamos adelantado en el segmento introductorio, Henry y yo esta noche vamos a hablar sobre el financiamiento de los partidos y las candidaturas de frente a los procesos electorales. Henry, yo no sé si usted recuerda, y pienso que por ahí tenemos que comenzar, de que originalmente los partidos tenían financiamiento propio. Que a diferencia de lo que ocurre en estos momentos, la gente se incorporaba a los partidos para aportar y no en busca de determinado tipo de beneficios personales. En este caso, tú también deberás recordar que, por ejemplo, en el PRD, que fue en el partido donde tú y yo militamos durante muchos años, había unos comités de bases. Era un partido vivo, un partido que realmente existía, y en esos comités de base había unos militantes que tenían que hacer aportes financieros mensualmente para el mantenimiento del partido. Y además se realizaban actividades de finanzas, como rifas, presentaciones artísticas y hasta actividades de naturaleza, digamos, gastronómica. No sé si tú recordarás que varias veces organizamos actividades donde se vendían alimentos para recaudar fondos. Pero obviamente eso parecerá extraño, sobre todo a las nuevas generaciones. Y sin embargo fue, digamos, la época en que la actividad política se desarrolló con mayor transparencia en la República Dominicana. Evidentemente que sí. Eran cuando los partidos tenían razón de ser de organizaciones que se preocupaban y procuraban la búsqueda del poder. Sus militancias y sus dirigencias eran lo que contribuían al sacrificio y a la aportación económica para que esa organización política cumpliera con todas sus actividades propias. Es decir, los partidos políticos en esos momentos, en esa coyuntura, se mantenían en base a las contribuciones y a las aportaciones que hacían la dirigencia de los partidos políticos y su militancia. Y tenían otras contribuciones económicas que eran de los pocos empresarios que participaban en los partidos políticos, porque la gran mayoría de los empresarios no se interesaban en ese momento. Sí, se limitaban a eso. Los empresarios estaban en sus empresas. Exactamente. Y hacían aportes económicos a los partidos, pero no estaban interesados en desarrollar labores políticas. Sí. A diferencia de lo que ocurre ahora, que tú me vas a perdonar, ¿verdad?, por la expresión demasiado directa. La mayoría de los dirigentes
de los órganos cupulares de los partidos dominicanos son empresarios. Son empresarios. Y eso tiene su explicación también, que más, creo que en otros programas hemos hablado de eso, pero sobre todo, en esa oportunidad, los partidos políticos en la que cuidaban mucho no comprometerse con ningún sector abiertamente, y entendamos de lo que estamos hablando, era con el sector empresarial, para no poner en riesgo su independencia económica en los partidos políticos. Y su credibilidad frente a la sociedad. Perfectamente. Entonces, para esa época, los partidos políticos se financiaban a través de las contribuciones que hacían su dirigencia y su militancia política. Y también con las pocas aportaciones que hacían los empresarios, que eran afines a los partidos políticos, pero la gran mayoría no tenía interés por participar. ¿Tú te recuerdas del famoso jarrito del PLD? Sí, y me recuerdo también de una campaña electoral que se fundamentó en la población dominicana, en la ciudadanía dominicana, para que aportara por el cambio, un peso por el cambio. Sí, eso fue en 1978. Exactamente. De todo modo, lo importante era que los partidos preservaban, Luis, su independencia económica. No tenían que atar sus programas, su pensamiento político no lo empeñaban, no tenían esa influencia imponente de ningún sector económico del país, sino que tenían sus propias independencias, y era porque tenían su financiamiento totalmente independiente. Sí, efectivamente. Aquí en la República Dominicana tenemos que recordar que por lo menos hasta 1966, y digamos que específicamente en el periodo de la democracia, desde el ajusticiamiento del dictador Rafael Trujillo hasta 1966, los partidos no solamente se financiaban de manera autónoma, como estamos diciendo, sino que estaba ese financiamiento total y absolutamente desvinculado del Estado. Sí, pero tanto en términos formales como informales. Así es. Pero es importante que tengamos en consideración lo siguiente, y es que para esa época la dirigencia política se cuidaba mucho, Luis, y se cuidaba tanto porque para su encanto para la dirección política en esa oportunidad era preservar las ideas, era preservar la ética en política, era preservar los principios y los programas y las ideologías. Sí, era la época en que mientras más pobre usted fuera, tenía mayor prestigio político. No tanto así. De lo que se trataba era de que los partidos políticos defendían los principios ideológicos de las cuales estaban atados, y tú recuerdas eso, inclusive a organizaciones internacionales. Es decir, aquí no solamente se defendían políticas públicas de los partidos políticos, sino que también se defendían los principios ideológicos internacionales. Sí, sí, naturalmente. Pero a lo que yo me refiero cuando te hablo de que era una época en que mientras más pobre tú eras, más prestigio tenía, justamente es a eso. Es decir, mientras tú eras una persona que desarrollaba tu vida personal y familiar con mayor nivel de sacrificio, con mayor nivel de compromiso, al margen de las actividades que procuran la obtención de fortuna o de riquezas, la gente sentía que tú estabas en mejores condiciones para ejercer un liderazgo a favor de los mejores intereses nacionales. Ahora, ¿cuándo cambia eso? ¿Cuándo cambia eso? Eso empieza a cambiar en el 66. Sí, empieza a cambiar, pero ¿por qué? Empieza a cambiar por dos razones. Primero, por los abusos y los atropellos que cuando habían candidatos que representaban además el gobierno dominicano, se proclamaban candidatos en los partidos políticos y entonces hacían uso abusivo de los recursos que disponía
como funcionario gubernamental, como presidente de la República, y entonces utilizaba los recursos del Estado para ponerlos a sus servicios en las campañas electorales, lo cual evidentemente lesionaba un principio de igualdad en política. ¿Por qué, Luis? Sencillamente porque usaban los recursos del ciudadano, usaban los recursos de la población dominicana para ponerlos a su servicio, en contraposición a lo que eran los candidatos de la oposición, que no tenían los recursos suficientes como para competir con el Estado y con la presidencia de la República. Pero mira, Henry, todavía hasta el año 94, el hecho de que tú tuvieras cuantiosos recursos económicos no te garantizaba una candidatura al interior de ningún partido. E incluso no te la garantizaba ni siquiera al interior del Partido Reformista. Sí, pero eso tiene una explicación también. Acuérdate que todavía venía reconociéndose en las organizaciones políticas el hecho mismo de que preservaban los principios ideológicos y políticos y la razón de ser de los partidos. Es más, las competencias en los partidos políticos, Luis, se desencadenaba, era sobre la base de diferenciar las ideas políticas. Sí, es decir, mi partido político se diferencia esencialmente del Reformista o del Partido de la Liberación Dominicana por nuestras ideas, por nuestros principios, naturalmente, por nuestro programa. Naturalmente. Yo no sé si tú recuerdas que en el caso, por ejemplo, del Partido de la Liberación Dominicana, durante la precampaña que se desarrolló en el año 95, el que ganó, que fue el doctor Fernández, era uno de los candidatos que hizo menor profusión de recursos en su campaña electoral. ¿Tú te recuerdas de eso? Perfectamente que sí. Pero esa era, por así decirlo, una circunstancia muy especial, y ese era el signo de la época. Mira, Henry, tenemos que hacer una pausa, pero cuando regresemos vamos a continuar hablando sobre este tema tan importante para el futuro de la democracia dominicana. Señores, pausamos, pero Pro Democracia regresa dentro de breves instantes. Juntos hemos trabajado y hemos crecido. Hemos enseñado y también hemos aprendido. Hemos sembrado, cosechado y construido. Hoy, República Dominicana es un ejemplo para toda la región. Un país lleno de oportunidades con un futuro brillante. Visita www.grandeslogros.do y conoce lo que juntos hemos logrado. Gobierno de la República Dominicana. Aquí hay futuro. Inclusión. Desarrollo. Tecnología. Indotel se transforma y avanza. Si reportas una enfermedad o accidente laboral y es calificado como tal, recibirás una cobertura de un 100%. Administradora de Riesgos Laborales. Prevé, protégete, reporta. La CDEE impulsa energía positiva para la vida. Para responder al aumento que demanda el sector eléctrico nacional, la central termoeléctrica Punta Catalina y sus 752 megavatios brutos de generación ya entran en su etapa final de construcción. Para el 2017 se sumaron más de 8 proyectos de fuentes de energía renovable que en conjunto con las 27 microcentrales hidroeléctricas aportarán al sistema 1.430
40 megavatios en nuestra matriz energética. El programa de rehabilitación de redes inicia con una inversión de 358 millones de organismos internacionales. Más de 100 circuitos serán intervenidos a nivel nacional, logrando así un servicio eléctrico optimizado. CDEE, iluminando en el presente para el futuro del país. El 20% de los niños y niñas dominicanos presentan problemas de sobrepeso y obesidad. Mantener una actividad física lo ayuda a crecer sano y saludable. Los deportes y el ejercicio aportan a su desarrollo. Vivir y comer saludable es un hábito que se aprende. Campaña de prevención de la obesidad infantil con el aval de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. Para la próxima clase vamos a desarrollar un proyecto de robótica educativa con materiales reciclables. Nos vemos mañana. Siempre quise ser maestro. Gracias a esta profesión he logrado todo lo que he querido. Tengo mejores condiciones de trabajo. Me formo de manera continua. Puedo ascender y superarme cada día más. Mi familia y yo gozamos de otros beneficios como servicios médicos. Y cuando me retire, tengo mi vida asegurada. Ser maestro es ahora mejor que nunca. Sé parte de la familia magisterial. Ven, aplica por una de las 20.000 becas que el gobierno del presidente Danilo Medina ha dispuesto para los estudiantes de excelencia en la carrera de educación. Infórmate en el 809-535-8006, extensión 103, 104, 105 y 106. Ministerio de Educación. Gracias por continuar con nosotros. Luis, nosotros estamos hablando del financiamiento de los partidos políticos. Y a propósito del financiamiento de los partidos políticos, ha habido una nueva visión en una fase en la que ya los partidos políticos no tenían las características antes mencionadas de su financiamiento. Es decir, aquí ya intervienen otros factores y otros actores en los financiamientos de los partidos políticos. Estamos hablando de que ya aquí entra un protagonismo de un financiamiento ilegal que se ha calificado como financiamiento del narcotráfico, de empresarios y de la corrupción, de empresarios como privada, de empresarios corruptos y de políticos corruptos. Entra un sector también importante económico, banqueros formales e informales que se dedican a la apuesta en el comercio. Es decir, aquí ya entran como consecuencia, digamos, de la degeneración. Hay una descomposición en los partidos políticos en la que la cúpula ya empieza a abandonar las ideologías, los principios, y forzada también por un elemento muy importante como lo es la carencia de los recursos económicos, porque ya las campañas se hacían muy costosas, Luis, y entonces resulta que se ven obligados ya por los abandonos de esos principios y también por las carencias económicas a tener que acudir a financiamiento ya no propio de la militancia ni de los empresarios que eran afines en las organizaciones políticas, sino ya que aquí intervienen, se infiltran el narcotráfico, o sea, el crimen organizado de producción económica, y también aquí intervienen ya empresarios corruptos, entran políticos corruptos, entra una especie, digamos, de empresarios que descomponen
y degeneran la naturaleza misma de los partidos políticos. La corrupción del financiamiento de los partidos se hace sobre todo patente, no era que no existía, pero se hace patente, se hace evidente a partir de las elecciones de 1996. Efectivamente. Es evidente que en ese proceso es que entra más dinero al proceso electoral cuyo origen no está claramente determinado. De ahí en adelante, obviamente, ese es un fenómeno que ha ido creciendo. Exactamente. Y ha llegado hasta el momento actual. Pero en el año 98, justamente como resultado de eso, se estuvo discutiendo la necesidad de establecer algunos controles y algunas reglas. Pero antes, Luis, del 1998, ya en América Latina y en el mundo, en los años 60, ya las organizaciones políticas sentían la preocupación de que los partidos políticos tenían que garantizar sus democracias internas. Sí, tú me estás hablando del financiamiento público. Del financiamiento público, sí, exactamente. Comienza en los años 60. Exactamente. Y entonces ocurre... Pero aquí entre nosotros comienza en el 98. En el 98. Pero lo que quiero hacer notar es exactamente que para la preocupación de las organizaciones políticas en el mundo residía en que había que preservar las democracias internas y sobre todo limitar la participación de los recursos privados que evidentemente le perdían la influencia y la independencia política de esos principios y de esos programas que enarbolaban los partidos políticos. Bueno, es natural, ¿verdad? Por supuesto que sí. La presencia avasallante del dinero mata las ideas. Exactamente, pero sobre todo hacen dependencia de esos sectores de la naturaleza misma de los partidos. Entonces, esa preocupación internacional en los años 60 empieza a crear todo un movimiento internacional en procura de que el Estado o los estados se preocupen por los financiamientos de los partidos políticos como forma de garantizar la independencia de los partidos políticos, pero además evitar, o mejor dicho, permitir la equidad en la participación de lideratos en los partidos políticos a lo interno de los partidos. Pero tú sabes, Henry, que según los datos de la Junta Central Electoral, del 98 hasta el 2017, el Estado Dominicano ha invertido en financiamiento de los partidos políticos 12.220 millones de pesos. La pregunta es la siguiente: ¿ha valido la pena eso? Pero antes que ha valido la pena, para el 2020 se proyecta que habrá unos 15.000 millones. Sí, esa es la proyección. Esa es la proyección que hay. Yo pienso que no. ¿Por qué? Si tú reflejas exactamente lo que... tenemos una mejor democracia interna en los partidos. Yo pienso que tenemos una mejor democracia en la sociedad dominicana luego de que empezamos como Estado a financiar las campañas electorales. Yo pienso que no, porque se le ha dado un mal uso a los recursos que ha proporcionado el Estado. Primero el ciudadano, y el Estado ha hecho posible esos recursos a los partidos políticos. ¿Qué es lo que está pasando? Ahora hay un problema. Las candidaturas en los partidos las están ganando los dueños de bancas, o los candidatos que ellos apoyan, los dueños de envasadoras de gas. Pero antes que eso, Luis, lo más importante es: ¿tenemos mayor o menor democracia en los partidos políticos? No. Fíjate que la calidad de la democracia ha retrocedido. ¿Qué quiere decir eso? Los estamentos de poder en el país, notamos que hay una presencia de los sectores que financian las campañas electorales, entiéndase, representantes del narcotráfico, representantes de la banca formal e informal,
representante de los empresarios enganchados en la política, pero realmente el ciudadano se siente representado en esos sectores. Sabemos que no. La pérdida de la democracia, los internos en los partidos políticos, digamos, refleja exactamente lo que tenemos en los estamentos de los puestos electivos. Mira, Henry, entonces la conclusión de este programa debe ser que el financiamiento público de los partidos ha resultado un fiasco en la República Dominicana. Por supuesto que sí. Y si ha sido así, entonces es un tema que tenemos que repensarlo. Es un tema que hay que someterlo a debate para empezar a revisar qué cosas tenemos que eliminar y qué cosas tenemos que mejorar. Aunque no hemos hablado aquí de lo que es la nueva ley de partido político, la 33-18, sí, que aunque introduce muchos elementos de control, aunque introduce algunos elementos de control, de fiscalización y de transparencia, pero no es suficiente. Acordémonos que la ley fue una ley posible, no es la ley que realmente... No es la ley ideal. No, perdón, no es la ley ideal, exactamente. Fue una ley posible. Sí, una ley transada. Exactamente. Influida por los intereses políticos momentáneos. Exactamente. Pero en definitiva, yo pienso que hay que seguir recorriendo el camino por el mejoramiento de un marco jurídico que garantice los controles, la transparencia, la fiscalización de los recursos que invierte el ciudadano en los partidos políticos. Estamos totalmente de acuerdo, Henry. Lamentablemente ya se nos acabó el tiempo y se nos quedaron, como siempre, algunos elementos sobre el tintero, como se dice en el argot periodístico. Pero tendremos oportunidad más adelante de volver sobre el tema y de abundar en torno a esos elementos que se nos quedaron. Señores, Pro Democracia llega a su fin. El próximo viernes, a esta misma hora y por este mismo canal, Henry Blanco y Luis de Camps estaremos con ustedes con una nueva emisión. Hasta entonces, y que pasen ustedes un feliz resto de la noche.